Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias a los que os habéis tomado el tiempo para poder compartir con nosotros este webinar. Hoy de la mano de ProWorks Spaces, Asociación Española de Espacios Flexibles y mis oficinas, portal especializado en el sector terciario, como los conocéis, tenemos pues a 4 magníficos ponentes que ahora os presentaré. Y queremos hacer un webinar distinto, o al menos distinto a los que yo he visto hasta ahora, ¿no? Normalmente cuando hacíamos eventos presenciales, si os acordáis, que eran aquellos encuentros en los que la gente salía de su casa o de su trabajo y se desplazaba hasta una ubicación en la que tomábamos todos juntos un café, nos dábamos la mano, nos abrazábamos, nos sentábamos en sillas en las que nos tocábamos hombro con hombro. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Pues nada, y deciros que esos tiempos volverán y que ahora mismo todo lo que recordamos como un hecho lejano volverá, temas que no sabemos cuándo, ¿no? Pero volverá. Y este tiempo, al final, lo que tiene que hacernos es prepararnos, detectar las oportunidades, volver más activo, más fuerte. Y por ello pues me gustaría lanzaros un primer mensaje de optimismo moderado y un mensaje de que todos juntos podemos levantar esto, pero que al final cada uno tiene su piedra, que es su empresa, y que su empresa pues la tiene que levantar cada uno, creérselo, evidentemente pues, con sacrificio, pero con firmeza, ¿eh? Decía que este webinar es distinto y lo es por una razón, porque al final ProWorks Spaces y mis oficinas lo ha organizado, pero se ha montado con todas vuestras preguntas, ¿vale? Todos los que nos estáis escuchando habéis lanzado preguntas durante estas 2 semanas, las hemos ido recopilando, las hemos comentado previamente con los ponentes para ponerlas en orden y muchas pues las hemos juntado y vamos a intentar dar respuesta a casi todas. Había más de 100, así que vamos a intentar que vayan surgiendo y que vayan saliendo. Os presento inicialmente a los 4 ponentes, muchos de vosotros ya los conocéis, pero porque puedan saludar. Leire Octavio, directora general de la División de Arquitectura y miembro del Comité de Dirección de Savills Aguirre Newman, responsable de un equipo de más de 80 profesionales especializados en diseño de oficinas, nuevas formas de trabajo y consultoría Workplace y en arquitectura y rehabilitación. ¿Qué tal, Leire? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego tenemos también a Fran Iniesto, abogado y socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo, experto en derecho tributario, en asesoramiento a personas físicas, sociedades y grupos de empresa, tanto nacionales como internacionales, sobre amplias materias en las que destaca el real estate. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por haberme invitado. Luego tenemos por aquí a Javier Bernades, socio y responsable del equipo de Business Space en España de Cushman & Wakefield, que incluye los departamentos de agencias, oficinas e industrial. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Oficinas, miembro de la Junta Directiva del 22@ Network y presidente de la Comisión de Urbanismo y Territorio del 22@ Network. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación. A vosotros por estar aquí. Y tenemos también aquí a Eduardo Salsamendi, al que conocéis todos también, que es presidente de la Asociación de ProWorks Spaces desde el año 2009 y socio director de Clamer Business Centers en Pamplona. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo voy a agradecer a todos vosotros como coorganizador, como asociación coorganizadora, agradecer la asistencia a los grandes profesionales que estáis aquí. Y, por supuesto, a los que nos están escuchando. Perfecto, pues oye, sin más, ya tenemos aquí más de 100 espectadores. Me gustaría empezar por ti, Eduardo, y me gustaría empezar por una de las preguntas que han surgido muy recurrentemente y que además nos ronda a todos por la cabeza, ¿no? Que es, ¿estamos teletrabajando? ¿Estamos trabajando en remoto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque al final aquí estamos entrando en una especie como de confusión de creer que esto es el teletrabajo y esto no es teletrabajo. Es una situación excepcional que nos está invitando a probar nuevos escenarios, ¿no? Bueno, sí, algo así. Me refiero, estamos en una situación de emergencia sanitaria en la que ha habido que tomar medidas drásticas y se han tomado, y es decir, todos a casa y cada cual se va con sus cacharros y se va a su casa. A mí lo que me parece un poco más preocupante cuando ahora se escucha eso del teletrabajo ha venido para quedarse. Yo creo realmente que lo que se ha demostrado con esto es que las tecnologías
ya estaban hace años aquí y funcionan perfectamente y este webinar es simplemente un detalle más de que las tecnologías funcionan y que se puede trabajar. Pero otra cosa distinta es el que el trabajo esté estructurado para teletrabajar, teniendo en cuenta que estamos hablando de teletrabajar en casa. Porque una cosa es teletrabajar en un lugar distinto de mi sede corporativa y otra cosa es distinta que sea precisamente en casa. Para que esto fuera estable en casa, pues tendríamos que hablar, me refiero a que la mayoría de nosotros operadores de espacio flexible, cuando un cliente empresa corporativo se va a alojar en nuestras instalaciones, nos auditan las comunicaciones, que sean seguras, que tengamos los firewalls, los VLANs correspondientes, los asientos, las temperaturas, la iluminación, que cumplamos todo cara a seguridad. Y ahora de repente, pues bueno, la gente está trabajando en casa con sus wifis, con el operador marca Acme, en unas condiciones, pues con una silla de cocina y en malas condiciones. Entonces creo que esto no es, esto es una emergencia y está muy bien, pero esto es otra cosa. Aquí lo que sí se demuestra que la tecnología está y que se puede trabajar en terceros lugares, con lo cual la solución igual no es trabajar siempre en casa, sino trabajar a veces en casa y a veces en el tercer espacio, que puede ser un coworking de cercanía a tu domicilio, un espacio donde tengas esos recursos profesionales que te permitan hacerlo. Ahora que has comentado esto de la silla, me viene a la mente esa gente que cuando va a un bar y pide un café, lo pide con azúcar moreno, agitado, no removido, con la leche templada, en vaso de cristal, con una taza de plato. ¿En casa también se hace esto o cuando volvamos a los bares pediremos un café cortado, un café solo, sin más, ¿no? O sea, al final también nos estamos dando cuenta de lo que cuesta hacer muchas veces las cosas, ¿no? Aquí tenemos un montón de preguntas y las voy a intentar un poco ir guiando para que podáis participar todos, pero vamos a hablar de espacios de actividad, vamos a hablar de medidas especiales de protección, es un tema que preocupa bastante, de nuevas demandas y servicios, vamos a hablar de legal y jurídico, y sobre todo de laboral también, y luego preguntas relacionadas también con el casero que tiene algún operador, ¿no? Entonces voy a empezar ahora contigo, Leire, y te quería preguntar, todos estamos planteando volver a abrir nuevos espacios cuanto antes, ¿no? Pero habrá que tomar medidas para garantizar que ese espacio sea seguro. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Y sobre todo, pues, ¿cuáles son las claves del éxito, ¿no? Y qué palancas podemos tener. Porque hay que adelantarse y empezar a hacer inversiones en base a unas recomendaciones o vamos a esperar a las legislaciones, ¿no? Bueno, la verdad que nadie nos ha dicho que vaya a salir una normativa explícita, ¿no? No ha salido para poder abrir los supermercados o para poder abrir otras actividades, con lo cual probablemente lo que tengamos es que trabajar con las recomendaciones que existen, que no sé si podrán como evolucionar en algún momento, pero que a fecha de hoy, pensando en esa necesidad de intentar volver a la normalidad cuanto antes, pues trabajar un poco a partir de recomendaciones. ¿Qué significa eso? Pues que yo creo que una de las grandes claves del éxito en este momento es la palabra protocolo, ¿no? O sea, yo creo que todos nos tenemos que plantear en tener una especie de handbook o de guía de medidas con las que poder confirmar, poder garantizar que nuestro espacio es un espacio sano y un espacio seguro. Entonces, creo que la gran clave es saber exactamente qué es todo lo que tienes que pasar y lo que tienes que mirar, tener una serie de criterios de decisión y utilizando estas recomendaciones, tener claro que no te has dejado nada fuera. Pensar además que aquí no hay café para todos, porque como los espacios son muy diferentes, aunque tú quieras mantener las mismas recomendaciones, las soluciones son distintas. Y también el modelo de negocio es un poco diferente. No es lo mismo el que tiene mucho corporate o espacios grandes con equipos de personas acostumbrados a trabajar juntos, que el que tiene mucho hot desk o personas, muchos autónomos o diferentes, que el que tiene un modelo donde va pasando gente muy distinta a lo largo del día. Con lo cual yo diría que la clave del éxito es esa, es tener un protocolo y saber muy bien que no te dejas nada y por dónde tienes que seguir. Y en ese sentido, me preguntabas por las palancas, yo creo que hay una parte muy importante de workplace, del uso del espacio, donde tenemos que tener en cuenta las distancias, las circulaciones, los accesos, el control que tienes, toda esa serie de cosas. Hay una parte de salud y bienestar
qué materiales tengo en mi espacio para saber cada cuánto los tengo que limpiar, la ventilación del aire, de qué manera utilizo todas las herramientas que yo tengo a disposición para garantizar que todas ellas están teniendo el mantenimiento adecuado. Y luego una tercera que yo creo que es importantísima, que es la palanca de la comunicación. Yo creo que en este sentido el reto es doble. Nosotros tenemos que garantizar que el espacio es sano y es seguro, pero también tenemos que hacer sentir a las personas que lo van a usar que es así. Y en este sentido hablo mucho de señalética, hablo mucho como de una parte física, de cómo le explico a todo el mundo cómo son esas nuevas normas de uso que garantizan ese espacio, que eso también genera confort y confianza. Y luego también hay una comunicación muy emocional, ¿no? Nunca antes habíamos pensado lo poderoso que puede ser ver a la gente de limpieza cerca tuyo en lugar de que hayan ido a limpiar por la noche cuando nadie les ve, ¿no? Fijaros que es como justamente el caso contrario del que estamos habituados, ¿no? Así que yo creo que con esas tres palancas se puede empezar a trabajar sobre cómo adecuar el espacio y salir adelante. Sí, pues la verdad es que llegan muchas informaciones y muchas de ellas no sabes si son fake news, si son intenciones o son realmente cosas que se van a querer aplicar, ¿no? El otro día oía que en los ascensores se va a limitar el uso del ascensor a una persona. Yo no sé si alguien se imagina en las torres de Castellana, pues esos ascensores que suben bloques de 15-20 personas y que a primera hora de la mañana hay un colapso porque además está dividido por plantas, pues que solo tenga que subir una persona en cada ascensor, ¿no? O sea, sería casi inviable, ¿no? Javier, ¿cómo crees que va a evolucionar la actividad y hacia dónde, no? Es una pregunta que nos ha surgido en varias preguntas que nos han lanzado y sobre todo si el modelo Flex seguirá siendo un modelo rentable y claro, ¿qué medidas habrá que tomar para no disminuir ese aforo, ¿no? Porque siempre habíamos hablado de esa correlación de 1:10. Eso no sabemos si la normativa pues obligará a que sea 1:15 o 1:20, no lo sabemos, pero en un principio, ¿cómo se debe acometer ese primer reto, no? Bueno, a ver, está bien que hagas el planteamiento pensando en el futuro, ¿vale? Y de hecho, a ver, yo soy optimista con el futuro del mundo del flex office. Yo creo que la propuesta de valor sigue vigente y lo estará más que nunca post-COVID porque estamos cada vez con más incertezas, ¿vale? Y dentro de las estrategias inmobiliarias de las empresas, pues el hecho de flexibilizar parte de esos espacios pues tiene cada vez más sentido. Pero antes de llegar al futuro hay que superar el presente. Y el problema que estamos teniendo ahora es que el sector está teniendo un impacto enorme dada la situación. Estamos viendo caídas de facturación del 20, del 30, del 40, tenemos que mantener los centros abiertos con los costes que eso supone. Los clientes tratando de renegociar. Cuando el sector se gira para tratar de negociar sus condiciones con los propietarios se encuentra mayoritariamente con un no va a ser posible, con lo cual cuando yo miro la información que nos llega de China y veo que en el último ejercicio, en los últimos meses han habido más de 150 centros que han tenido que cerrar, por ejemplo, y hablo mainland China, o sea, son pocos en general, pero están cerrando, ¿vale? Te diría que lo primero es, el futuro lo veo claro, es optimista, la pregunta es quién, ¿vale? Es quién y cómo llegará, o sea, hay que superar el presente como sea, ¿vale? Y probablemente pues veremos operaciones corporativas, probablemente esto va a suponer pues mayor endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de un sector que no solamente son los 5 o 6 de los que vamos a hablar habitualmente, es un sector con mucho operador pequeño y mucha pyme, que tiene que ser capaz de salir adelante también en todo esto, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo veo yo que puedes poner en rentabilidad o tratar de crecer en el futuro? Pues probablemente vamos a ver más contratos de gestión o la intención de tener más contratos de gestión y menos de arrendamiento, ¿vale? Es decir, al final transferir y compartir riesgos con la propiedad, ¿vale? También puede ocurrir que haya más propietarios, grandes propietarios que tengan la intención de incorporar dentro de sus portfolios espacios de flex, pero gestionados por ellos mismos. Es decir, que no solamente tengamos 2 grandes propietarios haciendo esto, sino que hayan más.
haciendo ese tipo de actividad, porque, insisto, sigue teniendo sentido en el futuro el flex. Con lo cual, al final, es optimismo en el futuro, pero una llamada a hacer un esfuerzo brutal en el presente. Ese sería el resumen. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que esté presente, o sea, todos tenemos claro que esto se va a salir. La pregunta es cómo y cuándo, ¿no? Y ese cómo y ese cuándo depende, y estoy de acuerdo contigo, que individualmente pues cada operador pues tiene su propia estrategia y su propio pulmón financiero, ¿no? Que al final es el que te puede permitir pues aguantar más o menos el chaparrón. La realidad está el que se ha ido posicionando más con corporates, que al final tienes contratos que pues tienen pues, de un año o quizás algo más en algún caso, estás gestionando mejor los flujos de caja. Cuando te has centrado mucho en clientes de corto plazo o de pago por uso, entonces el impacto es mucho mayor, mucho más rápido, sin duda. Bueno, veremos como en todos los sectores, ¿no? Ganadores y perdedores, claro. Pero lo que está claro es que el modelo Flex, tú tienes claro que es un modelo que... No tengo la menor duda. Perfecto. Fran, voy contigo. Que no te crees que me he olvidado, ¿eh? Y podéis sonreír, ¿eh? Que nos están viendo un montón de gente. Ya llevamos casi 150 participantes ahora mismo. Ahora mismo, cuando nos planteamos una potencial, y cuando digo potencial, vueltas, porque todos queremos volver a nuestros espacios de trabajo, nos preguntan mucho sobre las medidas a adoptar, usos de mascarillas, guantes, si se podrá seguir dejando los abrigos en las perchas, en los armarios, ¿no? Entonces, ¿existe una normativa definida o solo son recomendaciones? Y luego, por otro lado, te digo un par o tres de preguntas, ¿eh? ¿Existen ayudas del gobierno central de las comunidades para la compra e instalación de medidas anti-COVID? A ver, te agradezco enormemente esta sencilla pregunta. Sé que puedes responderla. No, tengo la suerte a mí de que siempre me dicen, Fran, dentro de tu bola de cristal, predícenos desde tu punto de vista lo que va a suceder. Entonces, yo encantado de la pregunta. A ver, en cuanto a si hay alguna normativa legal que obligue al uso de las mascarillas, no hay ninguna norma legal que obligue al empleador a que los empleados utilicen mascarillas. Sí que desde el minuto número 1, y desde el minuto número 1 es desde el 14 de marzo, por parte del Ministerio de Sanidad y de todos los directores que a día de hoy están asesorando al gobierno en toda esta pandemia, sí que se han transmitido un montón de recomendaciones. Por lo tanto, todo esto deben ser recomendaciones. Recomendaciones, al final, modos de conducta. Los empleadores tienen que proteger a sus empleados, les tienen que proteger y les tienen que recomendar, por tanto, el uso de cualquier tipo de material sanitario que haga que coarte su capacidad de verse afectado por este virus, por esta pandemia, y por lo tanto son todo recomendaciones. En cuanto a cómo vamos a salir, pues esto es otra de las preguntas. Al final, esto se traduce en opiniones personales. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal? Todos aquellos que podamos teletrabajar, pues vamos a estar, creo, durante mucho tiempo teletrabajando, y sectores que no pueden hacerlo, pues serán aquellos sectores en los que tendrán que empezar a salir a la calle a trabajar. Pero no olvidemos que aquí va a ser muy importante también las medidas de detección. Y me explico. Aquellos que puedan empezar a salir a la calle y a tener una vida normal, lo que está claro es que deben saber si tienen algún proceso viral y tienen que saber si tienen, por ejemplo, fiebre el día que salen. Por lo tanto, habrá que todo se centrará en esos mayores controles, como al final está todo inventado, que ya ha habido en otros países. Al final es aprender de lo que otros países ya han empezado a hacer. En tu experiencia, ¿ha habido empresas relacionadas con el sector de la sanidad, perdón, de la limpieza que estén ya preparando protocolos para frecuencias de desinfección o ionización de sistemas de clima? ¿O de momento no estamos yendo por delante de la legislación?
A ver, por mi experiencia sí que está habiendo ese tipo de protocolos. Lo comentaba también uno de mis compañeros en una de sus intervenciones. A día de hoy las empresas están intentando ir un paso más allá y adelantarse, y yo creo que visualizar y visionar en el futuro y en el largo plazo, pues la primera pregunta es decir, ¿cómo nos vamos a volver a incorporar? Y en ese sentido sí que está habiendo empresas que van a hacer desinfecciones, se van a intentar adecuar, van a intentar adquirir material, mascarillas, guantes para sus empleados y luego, claro, en función del nivel de riesgo de cada actividad, pues bueno, pues iremos también viendo, pero sí que es cierto que las compañías, daros cuenta que es que ahora se dispone de tiempo y ya sabes que el ser humano cuando piensa se le ocurre de todo. Entonces, ahora, claro, sí que se están intentando adelantar pues a esas medidas y qué es lo que va a pasar en el futuro. Y por lo tanto, sí que a día de hoy sí que está habiendo esos protocolos. Eduardo, y una pregunta que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo pueden evolucionar las demandas de los clientes, tanto fijos como virtuales? ¿Y qué servicios demandará el cliente? Porque lo que está claro es que, tal como estábamos trabajando tanto en Corporate como en Flex, ha habido un cambio y este cambio afectará. Entonces, eso genera nuevas demandas y nos hará exprimir, lo que dice un poco Fran, ¿no? Ahora que podemos pensar, ¿saldrán nuevos modelos? Bueno, yo la bola de cristal de Fran tampoco la tengo. Pues yo pensaba que la teníais todos, ¿eh? Me La habéis tengo engañado, ¿eh? desactivada. Entonces, yo sí que creo que aquí hay tres etapas más o menos, bueno, claramente diferenciadas. Estamos en una etapa 1, como decía antes, de emergencia sanitaria y donde, bueno, pues estamos todos confinados y tal. Luego habrá una fase 2, que es la de vuelta progresiva a la nueva normalidad, porque la normalidad que haya después no va a ser igual que la de antes, ¿no? Una fase 2 de adaptación a esas nuevas circunstancias. Y luego habrá una fase 3, que es esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, la cuestión es que tampoco se sabe mucho cuál puede ser la duración, porque se habla, bueno, podemos estar en esa fase 2 hasta que no haya una vacuna y todos podamos estar en condiciones donde tenemos que ser extremadamente cautelosos y tener cuidado. Entonces ahí creo que son distintas cosas. Podemos intentar vislumbrar una fase 2 donde parece que bueno, hay algunos servicios que los que llevamos muchos años en esto y los que provenimos del mundo centro de negocios, que eran las oficinas virtuales, pues bueno, parece que puede que resurjan, ¿no? Es decir, tengo una ubicación y donde se me gestionan las cosas que es distinta a mi domicilio, aunque no tengo la necesidad de usar el espacio físico de forma permanente. Por otro lado, parece en la segunda fase que las reuniones pues van a ir a mínimos, los aforos van a bajar muchísimo y esto tardará algo más en recuperarse. Por otro lado, en Australia y en sitios que van un poco por delante de nosotros, sí que están diciendo que se están encontrando la demanda de personas que quieren ir a trabajar un día o 2 días por semana sueltos, ¿no? Esto parece que puede ser, es decir, lo que hablábamos antes, no trabajo en casa, tampoco voy a mi sede corporativa, pero tengo un sitio cerca donde tengo comunicaciones en condiciones, es un ambiente, es un entorno seguro y donde puedo trabajar días sueltos. Y luego está la de la parte de la gestión de contingencias, ¿no? Es decir, hay organizaciones que por esas posibilidades bajadas en densidad de las oficinas corporativas, pues pueden instalar equipos de forma provisional en espacios flex. Esto más en la segunda fase. En esa tercera, pues yo no me atrevo a decir nada más que lo que apuntaba Javier, que evidentemente esa característica propia de la flexibilidad de nuestra industria se va a valorar más que nunca. Pero poco más se puede concretar al respecto. Yo por lo menos no me atrevo. Yo tengo una pequeña bola de cristal, muy pequeña,
y la he construido con las preguntas que nos han hecho nuestros invitados, nuestros usuarios, y muchas van centradas a confianza y seguridad. Y ahí, Leire, yo creo que la confianza y la seguridad en la vuelta a esos puestos de trabajo pues nos va a primar, y eso sí, quizás sí que nos condicione esa vuelta, ¿no? Entonces, tendremos que respetar unas distancias en cada puesto, las salas de reuniones, por ejemplo, y luego, ¿qué estimación puede existir de ocupación, ¿no? Pues experta en diseños y en distribuciones, ¿no? Y luego, claro, todo esto hará cambiar esa distribución. Y luego, ¿cómo se pueden gestionar esas salas de reuniones? ¿Si desaparecerán? Es una pregunta que es muy genérica, pero yo creo que tú la vas a clavar porque eres una experta en esos temas. Bueno, vamos a ver. Lo que Te paso la bola. De nuevo, como muy bien explicaba Eduardo, yo creo que tenemos como la situación del corto plazo y luego del largo plazo, ¿no? O sea, como que aquí hay que barajar en dos velocidades, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado e ir despacio en las medidas que implementamos ahora para que si suponen algún tipo de inversión luego puedan permanecer por lo menos entre el corto y el largo plazo. Esa parte yo creo que es importante. En cualquier caso, a tu pregunta, sí hay una recomendación oficial de mantener 2 metros de distancia social en todas partes, dentro y fuera de los sitios, y eso significa que hay que evaluar cada espacio de trabajo de una manera absolutamente pormenorizada. Que las agrupaciones de pools a las que estamos habituados hay que estudiarlas y hay que ver muy bien cómo son las circulaciones que se producen al lado de esos puestos de trabajo y las distancias que hay en los pools de espalda a espalda, que no por el hecho de estar enfrente no la tienes que tener en consideración. ¿Qué significa esto? Pues que baja muchísimo la densidad de ocupación, que me preguntabas también. Yo creo que de hecho el ratio de ocupación se está prácticamente triplicando en el mejor de los casos. Y en ese sentido lo que se están haciendo son disposiciones, pues por ejemplo en un bench largo, pues poder colocar la gente a 3 bolillos, pero también cada vez más las mesas ya no eran de 1,60 o incluso 1,80 en el pasado, sino de 1,40, y eso también te va a condicionar mucho, con lo cual hay que cogerse el layout, estudiar muy bien, generar esos ratios de 2 metros de circulaciones e ir configurando de qué manera se puede ocupar el espacio con respecto a los puestos. En cuanto a las salas de reuniones, bueno, yo creo que en el muy inmediato corto plazo probablemente no tengan un uso claro. Yo creo que habría una primera fase en la cual si un espacio tiene pues 10 salas de reuniones debería empezar por tener abiertas 2 y luego ir viendo según se comporta y según eres capaz de configurarlo cómo le afecta, pero en cualquier caso te diría que una sala habitual de 6 personas va a poder ser utilizada por 2 para mantener esas distancias que te digo, y una sala de 10 probablemente por 3. Y desde luego las salas pequeñitas de 4 lo que sí pueden es como convertirse en despachos o en espacios unipersonales y sacarle ahí como un enorme confort y seguridad por tener un espacio cerrado en el que tú puedes trabajar. Con lo cual, el cambio del uso del espacio es radicalmente distinto, las densidades cambian, las circulaciones cambian, se está trabajando mucho en general como un único recorrido en el sentido de las agujas del reloj, de manera que no te cruces con otras personas para no romper esa distancia de seguridad y desde luego una vez que se ha terminado determinados usos como las salas de reuniones, hacer todo un protocolo de higiene y limpieza que dé garantías para que después pueda otras personas poderlo utilizar, ¿no? En fin, todo un abanico de situaciones y ya no te digo si hablamos de los coffee points o los sitios como más de compartir, que eran justo como la gran estrategia o el gran atractivo de muchos espacios flex y que en este momento yo creo que sobre todo en un primer stage, pues casi que lo más sano y lo más seguro es permanecerlos precintados y luego irlos abriendo poco a poco. Os decía antes que lo de la comunicación es muy importante. Yo creo que en este sentido también creo que tenemos que ir poco a poco y que el espacio lo que tiene es que demostrar en una primera fase que es muy sano haciendo poquito y según va generando ese confort y esa confianza, pues poder ir como añadiendo y ampliando el uso de los espacios. Y desde luego en cualquier caso, lo que os decía, la señalética y el estar constantemente contando pues que los materiales más porosos se limpian más, que aquí después del uso se hace este protocolo, el listado de todas las cosas que vas a limpiar cada vez que se usas. Tenemos que generar esa confianza porque yo creo que
que independientemente del futuro más a largo plazo, que yo creo que es claramente optimista en los espacios flex, muy optimista, en el corto plazo yo creo que lo que tenemos es que seducir muchísimo a las personas a poder utilizarlo porque siga siendo un lugar sano y un lugar seguro, porque lo que no nos queda ninguna duda es que estamos todos deseando salir de casa. Con lo cual yo creo que también habrá que hacer un poco de balance, de medir entre, pues eso, tengo que invertir un poco en generar seguridad, tengo que generar más protocolos de limpieza, pero si lo hago bien, probablemente mi demanda va a aumentar mucho de personas que en un ámbito cercano a su casa están deseando poder pasar unas horas en un sitio que está de verdad estudiado para que podamos hacer un trabajo en las mejores condiciones. Está claro que todo esto está pensado ahora a un impacto inmediato y que ese impacto inmediato posiblemente cambie el día que aparezca una vacuna o el día que ya esta situación esté más controlada. Con lo cual, yo creo que hay que pensar a un corto, medio plazo, pero sin perder la cabeza y el norte, a que llegará un día en que volveremos a la normalización, quizá no al 100%, pero sí cercana pues, al 80-90%, ¿no? Y que esas inversiones también tienen que estar controladas, ¿no? Entonces yo, Javier, te quería preguntar un poquito por esto, ¿no? En estas circunstancias, ¿es momento de habilitar cambios de metros de cuadrados de oficinas a coworking o viceversa? Y luego, pues, veremos más nuevos conceptos híbridos de corporate con coworking. ¿Cómo lo ves tú ese nuevo paso que se puede dar? ¿Me oyes? Se ha cortado un poco la pregunta, ¿eh? ¿Te la repito? Sí, me has preguntado si... Venga, por favor. Sí, te decía que en estas circunstancias, si vamos a pasar de habilitar más metros cuadrados a oficinas o a coworking en función de lo que está pasando pues a un muy corto plazo, ¿no? Y luego si veremos más conceptos de concepto híbrido, ¿no? De oficina tradicional con espacios de coworking. ¿Cómo ves ese futuro y si es un futuro que se consolidará? Bueno, a ver, en un mundo post-vacuna, ¿no? Supongo. Estamos hablando del post-vacuna normalizado. Bueno, normalizado te preguntaría en los dos modelos, o sea, en los dos casos, porque ahora mismo no tenemos vacuna, con lo cual es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto si aparece en un mes, la solución va a ser más inmediata, si aparece en 3 meses, que si aparece en un año, ¿no? Entonces es un poco aventurado. A ver, Uy, te perdemos un poco, Javier. Creo que nosotros veremos algún... ¿Me oís ahora? ¿Me oís bien? Sí, ahora sí. ¿Se me ahora oye? Sí. Venga. Yo creo que veremos algunos casos en los que habrán operadores que tendrán el interés o querrán rescindir sus contratos. Simplemente habrán perdido el interés o no podrán mantener la actividad en el edificio en el cual están instalados, ¿vale? Y eso abrirá un dilema, digamos, a la propiedad. El propietario, pues, una de dos, o te plantas y a ver cómo acaba resolviéndose la situación, o buscas una solución que puede pasar por saco el espacio al mercado, en un mercado que ahora está más bien tirando a bajista, o me pongo yo a gestionarlo. Especialmente propietarios, como decía antes, propietarios que en este momento no están habilitando ese tipo de, o no tienen a título, digamos, propio este tipo de superficies. Con lo cual, por la vía de la situación forzosa se van a ver algunos obligados a tomar decisiones respecto al camino que quieren seguir, ¿vale? Pero lo que también veo claro es que tanto ahora como después de, digamos, post-vacuna, el concepto este de mezclar uso flexible en un edificio de oficinas tradicional, y pues estamos viendo últimamente algunos grandes propietarios están incorporando centros en sus edificios. Nuestra recomendación es no pasar del 20 o el 25% de la superficie, porque de esta manera también lo que estará haciendo es aportar valor a los inquilinos que van al contrato tradicional en el resto del inmueble. De hecho, estamos viendo en mercados que van por delante nuestro, esto era pre-COVID, como el de Londres, en el cual ya estábamos viendo negociaciones en las cuales el gran tenant, el gran corporate, pactaba una serie de metros cuadrados core tradicional, pero además un compromiso de disponibilidad de espacio flex también, de manera permanente, como un stock de flex permanente para que ellos pudiesen acudir a eso,
ese tipo de espacio. Entonces yo creo que esto se irá replicando cada vez más en nuestro mercado. Y el hecho también de tener un cierto porcentaje de flex en tu edificio o en tu portfolio, aparte de aportar valor añadido, también lo que hemos visto en transacciones, y esto es un análisis que hicimos en Estados Unidos y que creo que lo hemos puesto en común en alguna otra conferencia, es que digamos que apoya bastante a las yields en cuanto a valores. ¿Vale? O sea, subir por encima del 20 o el 25% de superficie flex en un edificio de oficinas puede empujar hacia arriba las yields. Pero si estás en 15, 20, 25 las empuja hacia abajo, con lo cual también ayuda en cuanto a valores. ¿Vale? Al final el tema de lo que va es de aportar más valor a los inquilinos de tu portfolio. Y con ese tipo de espacios, sin duda, estás lográndolo. Con lo cual atraes inquilinos, mejor covenant, retienes mejor a tus inquilinos y todo esto al final se traslada o se traduce en mejores valores. Pues mira, enlazo con lo que has dicho con una pregunta que nos han hecho en bastantes ocasiones, que es si se puede rescindir un contrato de arrendamiento con el casero, estaba para ti, Fran, aunque haya un contrato de obligado cumplimiento. Y si debería cambiar el contrato en la situación actual. A ver, voy a utilizar siempre estas dos palabras. Y es que estamos ante una situación totalmente temporal y transitoria. ¿Esto qué quiere decir? Respuesta, ¿puedo rescindir el contrato? No. ¿Por qué? De todo contrato deriva un principio que es general. Y es que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Por lo tanto, yo no puedo resolver ni rescindir un contrato. Lo podré modular, lo podré adaptar a las circunstancias, pero per se yo no puedo resolver un contrato. Y yo como abogado lo que aquí impero es siempre al sentido común. Y nos demos cuenta que aquí hay siempre dos partes en los contratos. Los contratos al final regulan obligaciones bilaterales para las dos partes. Si estamos en un contrato de arrendamiento, claro, miramos siempre al arrendatario, pero tampoco no nos olvidemos del arrendador. Entonces, dentro de esa interconexión entre las dos partes, tenemos que ser capaces de modular. Desde el punto de vista jurídico, ¿existen figuras para modular? Sí, evidentemente. Son figuras que están surgiendo, como la fuerza mayor. Si surge una causa de fuerza mayor, ¿puedo modular el contrato? Claro que puedo modular el contrato. Al final, digamos que esto rompería el principio general de pacta sunt servanda, que es de los contratos nacen para ser cumplidos. Pero un contrato de arrendamiento, ¿podría aplicar la causa de fuerza mayor para modularlo? Pues ahí nos tenemos que ir a la jurisprudencia. Y un contrato de arrendamiento del que derivan obligaciones pecuniarias, pues lo que te dice la jurisprudencia es que no utilices la causa de fuerza mayor. ¿Puedo utilizar algo más? Sí, aparte del sentido común, me refiero. Sí, puedo utilizar algo más aparte del sentido común. Hay una construcción doctrinal que es la cláusula rebus sic stantibus, que la habréis escuchado también, ¿no? Y seguro que muchos de vosotros os dicen, sí, porque podemos aplicar la cláusula rebus sic stantibus, y tú te quedas como diciendo, ¿y de dónde se habrá sacado ese latinajo, no? Porque a día de hoy se está utilizando. Entonces, ¿la podemos utilizar? Sí. ¿La cláusula rebus sic stantibus en qué consiste? Oye, pues la cláusula rebus sic stantibus lo que pretende es regular el desequilibrio que surge en una de las partes contractuales si le obligan a tener que cumplir el contrato. ¿Y cómo se puede ajustar ese desequilibrio? Pues modulando la renta, pactando una reducción, pero siempre que impere el sentido común. Porque al final, yo lo que siempre... Aquí los abogados tenemos una obligación muy grande. ¿Y sabéis cuál es la obligación que nosotros tenemos los abogados? Es hacer imperar el sentido común y que no metamos a los clientes en pleitos y en situaciones a largo plazo que no conducen a nada. Por eso, esto es un tema temporal y transitoria. Y hoy más que nunca, un mal acuerdo es mejor que un buen pleito. Esa máxima estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, esto enlaza mucho con la consecuencia de que ha provocado ERTES. Estos ERTES, que es una palabra que para mucha gente era desconocida, es un mecanismo que ya existía, simplemente ahora se ha incorporado el ERTE por fuerza de causa mayor.
Y creo que aquí ha habido un poco de confusión en qué es un ERTE por fuerza de causa mayor y qué connotaciones o qué ventajas tiene, y un ERTE por causas productivas o otras causas, ¿no? Entonces, es una pregunta que nos han hecho muchos. ¿Todo el mundo puede hacer un ERTE? ¿Cualquier empresario puede hacer un ERTE? Y si lo puede hacer, ¿en qué condiciones y bajo qué premisas? Vale. Efectivamente, Carlos, has dicho algo muy importante, y es que a pesar de que ahora parece que se ha puesto de moda el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo, esto es algo que ya existía. De hecho, está regulado en un Real Decreto del año 2012. Sí que es cierto que la medida estrella de estos Reales Decretos ha sido el ERTE por causa de fuerza mayor. ¿Un ERTE por causa de fuerza mayor la pueden presentar todas las empresas? Bueno, pues todas las empresas que se vean impedidas, imposibilitadas a desarrollar su actividad. Y dentro de ese impedimento de desarrollar su actividad hay un supuesto de libro. ¿Qué es el supuesto de libro? ¿Cuál es? Pues todos nos acordaremos este sábado 14 de marzo, donde salió nuestro presidente del gobierno diciendo que iba a haber una serie de actividades que quedaban suspendidas. Por lo tanto, esos supuestos de libros de actividades que quedaron suspendidas en el anexo del Real Decreto 8/2020, esas actividades, por supuesto, que se pueden acoger a un ERTE por causa de fuerza mayor. Que, por cierto, un ERTE, al final, se trata de suspender un contrato de trabajo. No se trata de despedir a nadie, sino suspender un contrato de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reanude esta situación de estado de alarma. Por lo tanto, las empresas se pueden acoger a ERTEs por causa de fuerza mayor si sus actividades están dentro de este anexo del Real Decreto 8/2020, y también aquellas que de forma indiciaria pues vieran también suspendidas sus actividades, o estas recomendaciones del Ministerio de Sanidad no pudieran verse cumplidas. Y volvemos otra vez a recomendaciones para evitar el contagio, al aislamiento preventivo. Si resulta que yo tengo, por ejemplo, una inmobiliaria en el que tengo ya 3 empleados afectados por el COVID-19, pues eso sí que es una causa de fuerza mayor para que me pueda ir a este instrumento. También has comentado que hay otra modalidad de suspender el contrato de trabajo, que es la que nosotros llamamos ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Y qué me compensa? ¿Ir por un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE ETOP? Pues evidentemente hay diferencias y compensa ir por un ERTE de fuerza mayor. ¿Por qué? Bueno, porque primero tiene efectos retroactivos al 14 de marzo. Hoy podemos solicitar un ERTE todavía por causa de fuerza mayor y sus efectos se van a retrotraer al 14 de marzo. ¿Por qué también es interesante? Es interesante porque permite a las empresas una exoneración en sus cuotas de la Seguridad Social, que podrá ser del 100% en aquellas empresas que tengan menos de 50 empleados y del 75% en aquellas empresas que tengan más de 50 empleados. Y luego el procedimiento es mucho más ágil. ¿Por qué? En los ERTEs por causa de fuerza mayor es lo que también escucharéis, el silencio administrativo positivo. La autoridad laboral debe responder en el plazo de 5 días desde que se solicita, y si no responde, se entiende que ha sido admitido el ERTE. Por contra, en un ERTE por causas ETOP, aquí ya no dependemos de la autoridad laboral, sino dependemos de que haya un pacto, un acuerdo entre empresa y empleados, por lo cual aquí se va a admitir siempre y cuando exista ese pacto empresa-empleado. Pero ni tiene los efectos de retroactividad ni nada. Por lo tanto, el ERTE por causa de fuerza mayor es la medida estrella que ha puesto este gobierno y al que se han acogido un montón de compañías, y que yo recomiendo que se acojan, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan esos requisitos, que sea una actividad que haya quedado suspendida en el Real Decreto de 14 de marzo, o bien indiciariamente podamos probar que por otros motivos se haya suspendido de igual manera nuestra actividad. Está claro que es una respuesta que habría que personalizar en cada uno de los casos, ¿no? Entiendo. Siempre tenemos que hacer trajes a medida, por eso nunca podemos adoptar medidas generales, siempre trajes a medida. Una de las consecuencias de estos ERTEs ha sido la saturación en las grandes ciudades de esa tramitación de expedientes, ¿no? Y eso muchas veces lo podemos hacer un símil con
qué ocurre en el espacio flex en una capital como Barcelona o Madrid, o qué ocurre en pequeñas capitales o segundos municipios. Y aquí es una pregunta que nos han hecho bastantes de vosotros, y Eduardo, a ver cómo la puedes responder tú desde tu punto de vista de deslocalización. Es una pregunta que muchas veces te hemos hecho de cómo gestionas y cómo vives tu día a día, pero cómo lo vives con esta situación. Entonces, la oferta en un espacio de segundo o tercer círculo de proximidad a la gran capital tiene que gestionarse diferente a uno que está en una gran capital porque hay menos afluencia, ¿o consideras que realmente la demanda va a ser similar? Sigue sin funcionarme la bola de cristal, lo cual es una pena. Mal, Y lo tengo lo tengo muy poco claro. Yo suelo decir, yo estoy en Pamplona, como muchos de vosotros sabéis, ciudad pues, de tercer escalón hace muchos años, y el mercado aquí es radicalmente distinto al de zonas prime en grandes ciudades. Y aquí, bueno, cuando muchas veces en grandes ciudades la cuestión es entre el cliente, entre qué espacio flex elige, en ciudades más pequeñas como las nuestras, la alternativa muchas veces es la oficina tradicional. Y aquí influye, aunque el producto es distinto, yo creo que a todos nos influye el precio, cómo esté el precio de alquiler. Me refiero a que en estos años en Madrid, por ejemplo, ha crecido exponencialmente el mercado flex y también mucho siguiendo la estela de ese crecimiento en los precios de alquiler, y en otras ciudades no se ha dado ese caso. Con un precio de alquiler extraordinariamente bajo, pues a veces es más difícil de defender las bondades del sistema flex. Teniendo en cuenta que si la decisión, yo en la experiencia, y suelo decirlo siempre, aquellas compañías que han empezado a trabajar en opción flex normalmente lo siguen y se plantean en pocas ocasiones volver a cambiar a la oficina tradicional. Y a veces hay la ventaja de que corporaciones o empresas, ya no tan corporación, pero empresas incluso de una cierta dimensión, cuando abren delegaciones en otras oficinas, pues están, vamos, en otras plazas, están más proclives a contratar una opción flex que les permite modular mucho más los gastos en función de la cartera de clientes que vayan teniendo, los ingresos. La pega de esto, que puedo seguir enlazando un razonamiento con otro, que si hay poca actividad expansiva, pues normalmente las empresas abren menos delegaciones, con lo cual pues esto también lastra. Como conclusión, decía, claro, la vuelta a poner en valor de las oficinas virtuales que muchos de nosotros hemos mantenido. Y nosotros, claro, el tamaño del lead también es distinto en ciudad de tercer orden. Me refiero a que, así como las grandes ya están hablando de alojar equipos de decenas de personas, en las ciudades más pequeñas seguimos trabajando con el lead de 2, 3, 4, 6 personas máximo. Yo quiero seguir pensando que la opción flex, más que nunca en entornos de incertidumbre, es la mejor opción, porque uno no puede hacer planes a largo, no tiene mucho sentido hacer inversiones, incluso en alquileres, que muchas veces hay que hacer adaptaciones de oficinas, pues no tiene sentido, y si tampoco sabes dimensionar muy bien tus necesidades a lo largo de los meses. Entonces, pienso que la opción flex va también a crecer en ciudades de segundo o tercer orden. Aunque, como muy bien decía Javier, también tengo claro que el futuro del sector puede ser más o menos brillante, pero los que hoy estamos en este mercado tenemos que llegar, hemos entrado aquí en un
naufragio general. En este momento estamos nadando y tratando de llegar a tierra, que es cuando la situación se vaya normalizando. La cuestión en este momento es llegar vivo a la orilla, y una vez que lleguemos a la orilla veremos si hay cocoteros o hay leña o qué podemos hacer con lo que tengamos allí, pero llegar vivo sobre todo, ¿no? Leire, estaba para ti. Esto es un cambio de forma de comunicarnos. Esto lo habríamos hecho en un evento presencial, alquilando una sala de reuniones, con un montón de gente aquí sentada, y habría circulado alrededor de esto pues un catering, un café, una serie de cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿va a desaparecer todo esto y nos vamos a volver virtuales? ¿O seguirá habiendo salas de reuniones y eventos y seguiremos haciendo este querer darnos la mano y darnos ese abrazo, ¿no? Porque ahora parece como lo comentaba al principio, ¿no? ¿Os acordáis de cuando nos veíamos y nos saludábamos? Y yo creo que no hay que perder esa idea, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que realmente podremos volver a hacer esos eventos y si el virtual ha venido aquí para quedarse? Bueno, yo creo que el corto plazo puede ser corto o un poco más largo, pero es corto plazo aunque dure unos meses, ¿no? Yo creo que lo decíamos antes, hace unos minutos, que al final hay un largo plazo, que una vez que tengamos una vacuna y que se genere una seguridad, deberíamos pensar que se va a retomar no una nueva normalidad, sino casi una normalidad, o que deberíamos como volver a que sea un lugar seguro. Yo creo que aquí la gran pregunta, quiero decir con esto, sí, vamos a volver a ver eventos, pero bueno, yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo creo que claramente, no solo por nuestra cultura en la que nos encanta compartir experiencias, estar juntos y colaborar, sino porque yo creo que al final es muy importante compartir conocimiento, es muy importante innovar, hay un montón de cuestiones que no se pueden realizar virtualmente, aunque sea verdad que la tecnología en este momento es lo que más nos está humanizando, ¿no? Al contrario de lo que solía pasar antes, donde llegabas a un sitio y al final con los móviles parecía que la tecnología te deshumanizaba, ¿no? Y precisamente es ella la que nos está permitiendo hoy sentir que estamos juntos y que somos un colectivo. En cualquier caso, yo creo que en ese corto plazo, no va a haber eventos multitudinarios, no vamos a poder hacer un evento como este todos juntos, y probablemente las reuniones van a ser más como encuentros a distancia para compartir una serie de cosas entre pocas personas, que claramente reuniones colectivas para tratar determinados temas que yo creo que sí que se van a hacer de forma virtual. Ahí es donde entra en manejo un equilibrio difícil que también tiene que ver con el espacio, ¿no? O sea, yo creo que claramente el momento hot desk, donde hay una persona a la que no conozco que se ha sentado antes, me parece muy difícil de canalizar y de hacer viable, y la sensación es un poco que el modelo más tradicional, ese que tenía más que ver con centro de negocios, ¿no? Con pequeños espacios y despachos, funcionaría mucho mejor, pero la inversión que eso supone es mayor que de mantener distancias o meter extra de limpieza, etcétera, con lo cual habrá que ver cómo se hace una balanza y un equilibrio. Pero es verdad que dentro de estos espacios flexibles, la parte de las reuniones y de las salas y la parte de los eventos tienen mucha potencia y tiene una parte importante de peso dentro del escenario económico de la rentabilidad del espacio, y ahí o le das la vuelta o probablemente en el corto plazo no lo vamos a ver. Está claro que la bola no la tenemos, pero que las intenciones son esas, y quizá habría que esperar un poco antes de rediseñar esos espacios, ¿no, Leire? Claro, exacto. Por eso decía que el equilibrio es difícil, ¿no? Entre hacer una inversión que no sea suficientemente fuerte, por lo menos hasta tener algo más de visibilidad sobre cuánto va a durar este corto plazo hasta que volvamos a sentir que nuestro día a día puede volver a ser como antes, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que el equilibrio no es fácil y que habrá que medir un poco. Yo creo que sobre todo cuando empecemos a salir, si te aumenta mucho la demanda, porque pensar que las grandes corporaciones y las grandes empresas van a volver con densidades muy bajas, van a tener turnos con 1/3 máximo de personas que van a ocupar la oficina, los otros 2/3 van a teletrabajar
teletrabajar, pero lo decíais muy bien al principio, teletrabajar no es solo trabajar en casa. Yo creo que lo que nos ha enseñado esto es sobre todo que la movilidad es una realidad y la movilidad no tiene por qué ser en tu casa, donde verdaderamente para muchas personas su espacio y sus condiciones de trabajo no están siendo las deseables. Nadie nos quejamos, es fantástico que la tecnología nos lo haya permitido, en un cortito periodo de tiempo no importa, pero cuando ya llevas 2 meses, pues la ergonomía de tu silla, la cantidad de luz que tienes, tu mesa de trabajo, o sea, hay una serie de condiciones que un espacio flexible te aporta y te garantiza, con lo cual ahí es donde vamos a poder medir si aumenta mucho la demanda, que la sensación que da es que se podría producir, pues que sea de verdad factible hacer esa inversión, donde ya estamos hablando, pues eso, de mamparas o de cambiar de alguna manera el diseño para que se pueda usar y cuánto tiempo va a estar vigente ese nuevo diseño. Vale, nos quedan unos 5 o 10 minutitos. Te voy a hacer la última pregunta, Javier, y luego hacemos un resumen, si os parece, cada uno. Una pregunta que nos han hecho es ¿cómo ven los expertos del Flex la situación post-COVID para el lanzamiento de nuevas ofertas de espacios? O sea, si va a haber expansión, ¿no? Y luego, sobre todo, cruzado con qué fórmulas de retención hay que tener y qué hay que hacer para captar nuevos clientes. No te oímos, Javier. Ahora. Yo la expansión la veo en la nevera, ¿eh? Yo la expansión ahora la veo en la nevera y hasta que esto no despeje un poco más, complicado. Otra cosa es que y también he tenido alguna conversación de ese tipo, algún operador pues que está un poquito más capitalizado también está atento a ver si hay alguna oportunidad, ¿vale? Entonces, o sea, en general en la nevera, pero probablemente alguno pues sí que aproveche que alguien quiera dejar alguna oficina y cogerla él y explotar él porque tiene una mejor posición financiera. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Me has dicho? Sí, las fórmulas de retención y captación de clientes nuevos. Esto ya de cara dentro de lo que es el operador en sí, ¿eh? A ver, bueno, aquí depende del cliente, de los targets que estés yendo a buscar. Yo creo que los targets, grupos de targets de self-employed, del autónomo, del startup, los canales van a ser siendo los mismos de siempre, sobre todo online, ¿vale? Y el posicionamiento corporativo que tenga el propio centro, la red, la capacidad de generar comunidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, respecto al corporativo, yo diría que todavía es pronto. Yo a las grandes empresas, el pulso que estoy viendo cuando hablo con ellos es que están centrados en el presente, en el hoy, ahora estoy trabajando en ver cómo va a volver la gente a la oficina. Todavía no tengo ni idea de lo que voy a hacer después. Para mí ahora es 2020, ¿vale? Y de ahí en adelante ya veremos. Lo que sí que tengo claro es que dentro de sus estrategias inmobiliarias van a incorporar la gestión de riesgos futuros relacionados con pandemias, igual que en un momento incorporaron también los riesgos relativos al terrorismo y ya formaron parte del paisaje, ese tipo de gestión de riesgo, pues esto pasará. O sea, ahora es creíble que pueden haber pandemias, no sé si será la misma u otra, ¿vale? Con lo cual esto de alguna manera afectará a sus estrategias inmobiliarias y pueden acabar pues derivando en vez de tener un gran edificio de oficinas, pues repartirlo en varios. El teletrabajo, otra de las grandes realidades es que con todos los que estoy hablando han descubierto que el teletrabajo, lo hemos dicho antes, alguien lo ha comentado, que el teletrabajo es posible, se puede hacer y veo una tendencia bastante grande en empezar a aplicar, pues no sé, un día a la semana, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar a ver más gente quedándose en casa o no teniendo la necesidad de entrar en las ciudades. Como acabamos de decir también, no todo el mundo tiene el equipamiento en el hogar, pero es que además tienen que ver a clientes, con lo cual tendría mucho sentido tener acceso a coworkings, a espacios de flex office, en el cual puedas tener reuniones con tus clientes sin tener necesidad de entrar en las ciudades, ¿vale? Y de paso le damos un pequeño impulso a las ODS, ¿vale? Lo cual también ayuda bastante en lo que es la estrategia, digamos, de responsabilidad social corporativa de las empresas. Y respecto a cómo aportar más valor, yo es que creo que
de alguna manera también se va a tener que reinventar esto, porque si efectivamente las densidades bajan y no puedes meter a tanta gente en el mismo espacio de tiempo, tienes que trabajarte la parte de arriba de la cuenta de explotación, que es intentar generar más ingresos, aportar más valor añadido, o tratar de repartir riesgos en la parte de los costes, porque claro, una reducción de la densidad al final no deja de suponer realmente un incremento efectivo del coste de arrendamiento, ¿vale? Entonces, esto va a ir de valor añadido, servicios y probablemente servicios que no necesariamente requieran el tener que estar presente en el espacio. Muy bien, pues oye, os invito a hacer un breve resumen, si queréis, 1 minuto cada uno, de todo lo que hemos hablado y de muchas preguntas que no he podido formularos y que se han ido quedando en el tintero, pero prometemos volver con más y mejor. Así que, si os parece, Leire, en 1 minuto tienes tu minuto de gloria, con o sin bola de cristal, tú decides. Como en campaña electoral. Nada de minutos. Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. La verdad que es un gusto ver cómo se engarzan, ¿no?, las diferentes cuestiones. Yo, simplemente por mandar un mensaje, es que creo que lo que hay es que trabajar caso por caso. Voy a hablar de los espacios, que es de lo que he venido a hablar hoy. Hay que trabajar casos por caso, tener muy en cuenta un protocolo, fijarse en otros lugares donde ya se ha empezado a volver a la normalidad para ver qué ha funcionado y poder no empezar de cero. Y en ese sentido, pues eso, ayudarte de tener verdaderamente una guía que pase por todos aquellos puntos en los que tienes que tener en cuenta y consideración para generar un espacio que de verdad sea sano y seguro, y luego hacer un proyecto de señalética, de comunicación y de diseño gráfico que te permita también generar a las personas la confianza de poder ir a ese espacio. Yo creo que ese sería el resumen. Luego ya habrá que ver caso por caso, pues eso, exactamente, según cómo sea tu espacio, qué opciones se pueden tomar de una manera o de otra, y darte como unos poquitos de días a ver si ese corto plazo tiene algo más de visibilidad sobre cómo de corto va a ser, para poder saber hasta qué punto te merece la pena hacer qué inversiones y cómo, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el resumen. Fran, ¿qué dice un abogado en estos momentos? Bueno, yo no sé si voy a hacer un resumen o no. Yo siempre, como me gusta ver la parte romántica de las cosas, yo os voy a transmitir. El día 13 de marzo, que fue un viernes, reuní a mi equipo y les dije, mirad, nos tenemos que meter en un barco, vamos a tener una tempestad enorme, a nuestro alrededor vamos a tener pequeños barquitos que son nuestros clientes y les tenemos que ayudar. Y en esto de ayudar es donde yo impero al sentido común. Entre todos y entre todos los sectores es muy importante que nos entendamos los unos a los otros. Yo creo que ahora, a día de hoy, no es momento de generar negocio, es momento de que estemos unidos y fortalecidos y que nos ayudemos los unos a los otros. ¿Para qué? Y les decía, porque tenemos que llegar al puerto. No solo tenemos que llegar nosotros, que es importante, sino tenemos que hacer que esos pequeños barquitos que están a nuestro alrededor también lleguen al puerto y lleguen a las mejores condiciones. A partir de aquí, nosotros tenemos que tener este afán de entendernos, pero lo que es evidente que también los que tienen la capacidad legislativa y económica también tienen que tener la misma voluntad y capacidad de nosotros. Y hablando, por ejemplo, de mi libro en el ámbito tributario, es cómo es posible que haya habido países como Alemania, Italia, China, Rusia, Finlandia, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Moldavia, Filipinas, hasta Bosnia-Herzegovina, que han aplazado, por ejemplo, el pago de impuestos, y aquí en España pues hayamos hecho pequeños parches. Por lo tanto, llamo al sentido común y creo que vamos, que saldremos y fortalecidos, aunque esto sea algo que muy recurrente a día de hoy. Este mensaje lo haremos llegar donde corresponde. Javier. Muy bien. Oye, mi resumen es sencillito. Yo lo que quiero lanzar es un mensaje de ánimo al sector. Es un sector que en los últimos años se ha profesionalizado de una manera brutal y probablemente esa será la razón por la cual saldrá adelante superando todos estos problemas. El crecimiento se ha hecho de una forma muy racional y yo no veo en general, hablando con todos los grandes operadores y todos los que habéis ido creciendo todos estos años, que se haya hecho cometido ningún disparate. Tenéis la capacidad de anticiparos a los acontecimientos, con lo cual a la orilla esta de la cual hacía referencia Eduardo, creo, se llegará, y luego habrá cocoteros. Pues Eduardo,
Bueno, un poco lo de casi todos. Yo creo que es muy importante en este momento que nuestros espacios sean lo más seguros posibles. Nadie puede garantizar que sean 100%, porque además por muchos recursos que uno destine a hacerlo, al final depende de la responsabilidad y de la actitud de cada persona individual, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo, todos los espacios, porque no solo nuestros espacios sean lo más seguros posibles, sino que además se perciban como tal, porque nosotros tenemos la componente además de que tenemos la componente comercial de convencer a nuestros clientes para que puedan venir tranquilos a nuestros espacios. Y lo podemos hacer nosotros mucho mejor, que somos profesionales. A mí me gusta mucho la definición que usaban hace años los franceses para hablar del sector y decían que somos empresas de profesionales de alojamientos a empresas y profesionales. Somos profesionales en el alojamiento de empresas y entonces esto lo podemos hacer mejor que muchos otros y porque nuestra dimensión muchas veces nos permite poder dedicar recursos a esto. Y dicho sea de paso, aquí la asociación sí que puede aportar a la vez a todos los operadores un know-how. En este tiempo, en estos 2 meses, estamos trabajando intensamente en que todos los que nos dedicamos a esto podamos conocer bien el entorno en el que nos estamos moviendo y dentro de lo posible y dentro de esta incertidumbre en la que estamos, poder tomar las decisiones dentro de ese ámbito en el que nos movemos. Desde la asociación sí que estamos trabajando intensamente en ello y estamos convencidos que estando todos unidos es cuando podemos sacar las cosas adelante mucho mejor. Y ánimo a todos que esto es temporal, efectivamente. Yo me quedo con esas 2 palabras, temporal y transitoria, que ha dicho antes Fran. Os agradezco a los 4, a Leire, a Fran, a Javier, a Eduardo y también a Almudena y a Eva, que no están aquí pero están en off y nos han ayudado a difundir y a contactar con todos vosotros. Y mi mensaje pues se une al vuestro, poco más que añadir. Daros las gracias por estar aquí un viernes a la 1, después de una semana en las que, yo no sé vosotros, pero las horas se hacen mucho más largas, en casa se trabaja mucho más y yo lo que quiero es volver al ritmo normal y esto yo creo que lo queremos todos, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que esa balanza del querer y el poder habrá que mesurarla, sobre todo cuando nos dejen salir y empiece ese desconfinamiento temporal. Y estoy convencido de que este webinar lo veremos de aquí 2 o 3 meses y nos parecerá algo muy lejano porque habrán pasado tantísimas cosas en poco tiempo que nos van a hacer evolucionar. Yo simplemente diría 2 cosas. Revisión de los business plan semanales, quincenales, mensuales, en la periodicidad que cada uno considere, porque lo que hoy estamos decidiendo es un impacto a la semana que viene, pero dentro de un mes puede ser inválido, igual que lo que se decidió hace 2 meses, ¿no? Con lo cual, solo queda pues estar atentos, estar encima y nada, daros las gracias a todos. Os enviaremos el vídeo al que quiera y lo podrá volver a ver o el que no lo haya visto también y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Carlos.